Aleluya. Estoy con gozo en el Señor, porque Cristo habita en mi vida, porque el Señor habita en mi vida. Tengo gozo, tengo alegría. Como bien decía Rafael mientras estaba ministrando, no siempre las cosas se superan rápidamente. No siempre la realidad adversa cambia rápidamente. Nosotros quisiéramos que fuera como un arte de magia, como que fuera así, de un abrir y cerrar de ojos, pero la verdad es que Dios, lo que Él está esperando, que nosotros a través de la fe en Jesucristo podamos ir dando pasos y haciendo transformar nuestro medio, nuestro entorno con el cambio personal. Así que es algo que va dándose. Por eso es que el gozo debe estar ahí presente en todo momento en nuestras vidas. Así que si algo está pasando en su vida, estése tranquilo. Dice la palabra, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Aleluya. Ahora, el estar quieto en algún momento le vamos a compartir porque algunos están tan quietos que no hacen nada. Algunos toman tan a pecho esa palabra que no hacen nada. Y no es la idea, porque ese estar quieto significa estar quieto aquí dentro, en paz, pero moviéndose en fe, caminando, haciendo cosas. Algunos no, algunos se quedan quietos así, reposan y espera que todo le caiga del cielo. No, eso no puede ser. Vamos ahí a Mateo 28. Vamos a leer Dice aquí en el 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea y al monte donde Jesús les había ordenado. Los 11 discípulos, eran 12, pero está como el cuento, ¿no es cierto? Tenía 10 no sé cuantito y me quedaron menos. Aquí tenía 12, pero ahora son 11 los que se fueron a Galilea porque ya Judas no estaba con él. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Mira qué tremendo. Cuando le vieron, adoraron, pero algunos de esos, aún viéndolo, dudaron. No digo yo, oye, si Dios nos tiene que dar, pero de una manera, porque aun cuando estamos viendo el poder de Dios, aun cuando estamos viendo reacciones y gloriosas cosas del Señor, seguimos diciendo, ¿será de Dios? Dios tenía una paciencia conmigo increíble. Y dice después, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice la palabra. Y la iglesia dice, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta palabra. Creemos que el Espíritu Santo está trayéndonos mayor claridad y entendimiento de lo que tú quieres hacer con nosotros, Señor. Te rogamos que la sabiduría y la revelación de tu Espíritu venga sobre nosotros y nos haga entender, Padre, que estamos aquí con un gran propósito y que tenemos, Señor, de parte tuya todo lo que necesitamos para cumplir, Señor, tu mandato. En el nombre de Jesús, gracias. Que el Espíritu Santo pueda moverse trayendo, Señor, respuesta a muchas peticiones y oraciones que tiene cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Una de las primeras cosas que a mí me llama la atención cuando leo esta palabra es que Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y yo digo, ¿qué potestad Dios no tiene que haberle dado Dios? ¿Me entiendes? Porque dice, toda potestad me es dada. O sea, antes no tenía toda la potestad. Porque dice, toda potestad me es dada, ahora me es dada toda potestad. Entonces digo yo, pero ¿qué? ¿Cómo? Jesús no tenía toda la potestad del cielo y de la tierra. Es que Él no tenía toda la autoridad, porque potestad significa autoridad, significa derecho, significa poder para actuar, ¿no es cierto? Bajo una orden de Dios, actuar bajo una realidad de Dios. Potestad está hablando entonces de un investimiento que Dios coloca sobre las personas, que le da la autoridad para moverse, ¿no es cierto? Y hacer conforme Él ha sido mandado.
Pero aquí le está diciendo, toda potestad me es dada. O sea, Jesús no tenía toda potestad. No dice Juan que el verbo, el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. No dice Efesios, ¿no es cierto?, de que por Él fueron hechos todas las cosas y nada hubiese sido hecho si no hubiese sido por Él. O sea, que todo subsiste y todo se sustenta por Jesucristo el Señor. Que todo lo creado, lo que tú ves y lo que no ves, fue hecho por Dios, por Cristo Jesús. Porque acuérdese que Dios mandó la palabra y la palabra es Jesucristo, el gestor de todas las cosas. ¿Se da cuenta? Pero acá le está diciendo, toda potestad me es dada. Y hace clip en la mente. Porque una de las cosas que a mí me gusta es preguntarle al texto cuando estoy leyendo. De repente sale cada cosa que leo y digo, ¿será que está bien esta cuestión? Y me pongo a escribir igual. ¿Y por qué? Porque me interesa averiguar algunas cosas. Toda potestad. O sea, me está diciendo que hay cosas que él no tenía como derecho. Cosas en su vida o que él no podía hacer. Porque eso está dando a entender. Toda potestad me es dada. Ahora me es dada. Después que pasó por la cruz, toda potestad me es dada. Y antes, ¿qué es lo que tenía? ¿Qué tenía antes? En Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo creado por medio de Él y para Él fue hecho. Todo lo creado. Además, esta palabra exousia, que en griego, yo estoy hablando bilingüe ahora porque hablo griego también, quiere decir autoridad, quiere decir que tiene derecho sobre algo, tiene poder para gobernar, tiene la habilidad para sojuzgar las cosas, tiene el derecho para ejercer el poder. Y cuando él dice, ahora tengo todo eso, digo yo, ¿qué pasó? Y aquí entonces tenemos que empezar a ir al principio. Tenemos que comenzar a movernos y entender que hay algo que impedía que toda esa potestad que ahora estaba recibiendo Jesús pudiera ser ejecutada, pudiera ser ejercitada en su vida. Y nosotros entendemos por la palabra del Señor, por ejemplo, en Juan 14:30, vamos a ir a algunos versículos para poder ir entendiendo. Juan 14:30 dice lo siguiente. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, él nada tiene de mí. Le llama príncipe de este mundo. Jesús le está diciendo que Satanás es el príncipe de este mundo, es el principal en este mundo, es el que rige este sistema, es el que gobierna este sistema. Él está ahí para gobernar, porque algo aconteció y lo vemos nosotros en Génesis, porque cuando Dios creó al hombre, Él le dio toda autoridad, le dio toda potestad para que sojuzgue, enseñoree de los peces del mar, de las bestias de la tierra y todo, para que Él tenga el dominio y actúe como el principal en el huerto. Adán y Eva eran los principales en el huerto, eran los responsables para ejercer todo dominio, para ejercer toda autoridad sobre toda la creación visible de que Dios había realizado. Pero cuando vino el pecado, lo que ellos hicieron al desobedecer, le entregaron a Satanás toda esa autoridad que fue recibida de parte de Dios para ellos. Ellos se la entregan voluntariamente, dando vuelta a la espalda a Dios y desobedeciendo a la palabra del Señor. Le pongo este ejemplo. ¿No nos pasa a nosotros que cuando nosotros desobedecemos un principio de Dios, perdemos autoridad sobre las cosas?
Cuando desobedecemos un principio de Dios, estamos a la deriva, estamos expuestos. Cuando desobedecemos a un principio del Señor, comenzamos a titubear, a dudar. Ya no caminamos con la confianza suficiente porque sabemos que estamos bajo o estamos fuera del alero de Dios porque estamos caminando en desobediencia al Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando Dios está diciéndole acá que Jesús está hablando y le está diciendo que hay un príncipe en este mundo, le está diciendo que sobre esas cosas todavía Él no puede gobernar. Todavía Él no puede asumir, porque nosotros le dimos todos los derechos al diablo. Y digo nosotros porque suena más fácil cuando decimos esta culpa de Adán y Eva. Me gustaría conocerlos allá arriba. Y le diría, ¿cuántos pares son 3 moscas? Decía siempre mi mamá. Ya vas a ver cuántos pares son 3 moscas. Y nunca me lo dijo. Antes de morir le decía, mamá, dime por favor dime antes. Y nunca me dijo mi mamá cuántos pares eran 3 moscas. Y entonces me gustaría de repente hablar con Adán, pero sería como fácil porque estaríamos como desligándonos de nuestra responsabilidad. Por eso cuando nosotros entendemos que el ser humano en el huerto, o sea, tú y yo, le cedimos al diablo toda nuestra autoridad, todo nuestro señorío que teníamos sobre la creación. Por eso es que entonces Jesús tiene que decir en ese momento, después que pasa por la cruz, porque eso es importante, después que pasa por la cruz, Él puede decir, toda potestad me es dada ahora, en el cielo y en la tierra. Ahora no hay nadie que me pare. ¿Se da cuenta? Ahora tengo toda potestad. Porque Jesús constantemente está hablando. Por ejemplo, mire ahí en 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4 dice así. Y en los cuales el Dios de este siglo, mire, el Dios de este siglo, lo escribe obviamente con minúscula dándole una categoría inferior como creación, porque acuérdese que la serpiente fue creada. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, le dice príncipe, luego le dicen el Dios de este siglo. Él tenía potestad sobre tu vida y sobre mi vida. Aunque claro, la gente camina como que no, yo me mando solo. No, la palabra dice, tú no le puedes servir a dioses. A uno le sirves y al otro le aborreces. Por lo tanto, si no estás con Cristo, estás con el otro. Eso es. Si no estás con Cristo, estás con el otro. Entonces, cuando está hablando acá, yo estoy hablando estos versículos para que entienda por qué esa toda potestad me es dada. ¿Ah? Mire en Efesios 2:2. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, te está hablando a ti y a mí. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se da cuenta? O sea, nos dice a nosotros, a la iglesia, ustedes acuérdense que también eran guiados, caminaban en pos de las ordenanzas del príncipe de este mundo. Pero ahora solo los hijos de desobediencia están caminando, que en otro tiempo éramos nosotros. Entonces, todos estos versículos lo que nos está diciendo es que efectivamente Jesús, el Hijo de Dios, no podía todavía tomar efectiva potestad sobre nosotros porque estaba dada a Satanás. Ahora la pregunta es ¿cómo logró Jesucristo capturar nuevamente esta autoridad? ¿Cómo Jesucristo logra poder decir, ahora toda potestad me es dada? Nosotros vamos a Colosenses, por ejemplo. Lo voy a hacer leer la Biblia, sí o sí. Vamos a Colosenses 2,
capítulo 13 en adelante, y dice, y a vosotros estando muertos, cuando tengamos poder proyectar los versículos, que todavía estoy orando, yo sé que va a salir eso pronto, Dios me va a responder, entonces sería mucho más rápido. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando, mira aquí empieza, anulando el acta de los derechos, de los decretos que había contra nosotros. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. O sea, lo que nos está diciendo la palabra, que Jesucristo toma toda autoridad, toma toda potestad, porque Él fue a la cruz y se ofreció a sí mismo por librar tu vida y mi vida, por quitarnos de la potestad de las tinieblas y traernos al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Se da cuenta? O sea, Él logra toda potestad porque Él se ofrece a sí mismo como sacrificio. No existía otra posibilidad. Antiguamente los sacerdotes una vez al año tenían que pasar sacrificando a un animal una vez por año. Siéntese ahí, lo atiendo. Tratando de poder actuar sobre el pecado de la gente, pero ellos tenían que sacrificar una vez al año unos animales, pero la sangre de esos animales lo único que proporcionaba es cubrir, no quitar, cubrir el pecado. Solo cubría el pecado. Pero cuando Jesucristo viene a la cruz, por voluntad propia, porque nadie le quitó la vida a Jesús, sino que Él la ofreció a sí mismo. Él dice que Él quitó el pecado de nosotros. Ya no los cubría, sino que lo quitaba el pecado. Por lo tanto, ya no teníamos nosotros ninguna relación con la potestad de las tinieblas, porque Él nos tomaba de un lugar y nos trasladaba a otro lugar para ser libre de esa realidad. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros entendemos que lo que Jesús estaba haciendo y esta expresión de Mateo era simplemente que Él tuvo que pasar por la cruz. Tú no puedes, ojo, tú no puedes tener toda la autoridad si tú no eres capaz de pasar por la cruz. ¿Sabe lo que significa pasar por la cruz? Primero, ser traicionado por los mejores amigos tuyos. Segundo, ser abandonados por tus mejores amigos en los momentos más difíciles. Y luego, morir a toda carnalidad y pretensión tuya, solo por optar al propósito de Dios. Y en ese momento, Dios te inviste de todo poder para que tú puedas ir y hacer la voluntad del Padre. Jesucristo lo que está haciendo es que Él nos está diciendo, yo tengo toda potestad ahora. Mire lo que pasó en Lucas 4. En Lucas 4. Lucas 4. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó? Me gusta eso. Nosotros creemos que nos llevó el problema de que me metí con este vecino, el problema que me metí con este hermano. No, es el Espíritu Santo el que te lleva al desierto. Porque Él dice que a mi hijo lo llevé al desierto para hablarle al corazón. Porque es ahí donde le puede hablar al corazón a la gente. Y entonces el Espíritu Santo toma a Jesús y lo lleva al desierto y ahí dice que fue tentado. Dice, llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Quién no va a tener hambre por 40 días? De repente pareciera que la palabra agrega cosas como que son casi obvias. Pero como Él nos conoce, que nosotros pasamos por alto lo obvio, lo coloca.
Porque algunos dirían, si no dice la palabra tuvo hambre, puede haber dicho como de repente, yo antiguamente en mi vida vieja, pasada, hacíamos huelga de hambre en la empresa. Dios me estaba preparando para los ayunos por eso. Y entonces hacía huelga de hambre y, y habían algunos tan hipócritas que en la noche cuando se iba el periodismo y toda la gente, todos con la cara así de cordero degollado así. Como sintiendo mucha hambre. Y algunos, muy hipócritas, en la noche se levantaban a comer. Y nos ofrecían a nosotros, éramos tres que éramos disidentes de ellos, porque nos entendíamos que esta cuestión tiene principios para nosotros. Po. Y entonces ellos comían y después llegaba la televisión al otro día y no han comido nada y dice otra cuestión y nosotros mirábamos sin vergüenza. Entonces si nosotros pensamos y no sale esa palabra tuvo hambre, nosotros decimos, alguien le dio a comer en algún momento. No, o no tuvo hambre porque era hijo de Dios. Era Dios mismo, entonces él no tuvo hambre, no. Dice tuvo hambre porque tuvo hambre. Él estaba en un cuerpo sujeto a una realidad, limitado a muchas cosas porque estaba bajo un cuerpo. Y él tuvo hambre cuando ayunó. Hay algunos que oran y le piden al Señor que les quite el hambre cuando ayunen. ¿Qué gracia tiene? No ore así fresco. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Bueno, vamos más abajo, dice, respondió Jesús, antes, dice en el 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, mira lo que le está diciendo, a ti te voy a dar toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Yo digo, el diablo no es tan mentiroso como se cree, aunque el padre es la mentira, pero no es tan mentiroso como se cree porque dice verdades. Porque es verdad, a él se le dio. Él está diciendo alguna verdad a Jesús. A mí se me dio. No es que Dios se la haya dado. Nosotros, los administradores, le dimos, Satanás toma. Por eso es que Dios le pregunta, ¿dónde estás tú, Adán? Adán debiera estar al frente de toda la obra que él había creado, pero él tuvo miedo porque se encontró desnudo y entonces se escondió. Nosotros muchas veces no tenemos la autoridad, ni actuamos, ni caminamos bajo la autoridad de Dios porque andamos escondidos, porque no queremos reconocer nuestras falencias, no queremos reconocer nuestras debilidades, porque no queremos reconocer lo que está pasando en nuestro interior y entonces más bien queremos desligarnos de responsabilidades, no queremos meternos en nada, no queremos involucrarnos porque no queremos confrontar lo que está en nuestro corazón, como un Adán y una Eva, escondidos bajo un árbol porque no querían asumir y entender que no estaban puestos en la posición que Dios le había dado. Y entonces Satanás toma esa posición y gobierna él sobre nosotros. Y entonces ahí está obrando la palabra del Señor. Y él le dice, para que tú tengas esta potestad, póstrate a mí, adórame. Y yo te doy todo. Es la misma tentación que vivió Adán y Eva y es la misma tentación que vivió el pueblo de Israel y ellos dos fracasaron. Pero el segundo Adán se mantuvo firme y dijo, no, yo no me postro delante de ti. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Mira, hermanos, diablo le está ofreciendo toda la potestad a Jesús. Con tan solo adorarlo, reconocerlo a Él. ¿Cuántas veces nosotros hemos cedido espacios y creemos que no le estamos reconociendo a Él? Mira, cada vez que tú desobedeces a Dios, tú estás obedeciendo al diablo. Cada vez que desobedeces a Dios, le estás dando la vista al diablo y la espalda a Dios. Y muchas veces nosotros, por nuestra falta de conciencia de quién es Dios, nos dejamos llevar por esta realidad
y caemos y sucumbimos a una trampa del enemigo y nos engaña. Por eso entonces que entendemos que lo que Dios está haciendo ahora es dándole a Jesucristo toda la potestad y la autoridad para que Él pueda entonces generar todo lo que estaba planeado desde un principio. Y les dice ahí entonces, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id y haced. Esta expresión es significativa, porque lo que le está diciendo, como yo tengo ahora toda la potestad, como yo tengo ahora toda la autoridad, ahora yo los encomiendo a ustedes a que vayan y hagan la obra que les he enseñado. Le está dando una instrucción bajo una realidad consumada. No le está diciendo vayan y a medida que hagan, yo les voy a dar un poco de autoridad o voy a ver si los apoyo, pero ustedes salgan. Le está garantizando, ahora vayan ustedes y hagan lo que yo les hice a ustedes. Id y haced discípulos. Aquí le está delegando toda la autoridad porque Él la recibió del Padre al morir en la cruz por nosotros. Y todos los que corremos a los pies de Jesús y le confesamos como nuestro Señor y Salvador y nos sujetamos a su palabra, tenemos toda autoridad para hacer la obra del Señor. No podemos excusarnos, no podemos justificarnos porque Dios nos ha entregado toda la autoridad para que nos movamos con libertad, pero con autoridad y poder en su nombre para hacer la obra de Dios. Para hacer la obra de Dios. Dice ahí, toda autoridad me es dada. Ahora vayan, hagan ustedes lo mismo, porque yo voy a estar con ustedes. Debemos entonces entender que lo que el Señor nos está planteando es que no hay cadenas que Cristo no pueda cortar. Es que no hay cautivo que Cristo no pueda libertar. Es que no hay situación que Cristo no pueda restaurar. Y no hay enfermedad que Cristo no pueda sanar. Porque le está diciendo, ahora yo tengo toda la potestad. Porque el diablo fue echado fuera. Porque el diablo no tuvo poder sobre mi vida. Porque ni la muerte le sujetó. Sino que al tercer día Él fue levantado en el poder del Espíritu Santo. Y rompió el poder de la muerte y del pecado. Para traer sobre ti libertad. El problema es que aun cuando vivimos en libertad. Porque aquí estamos en libertad con moneda. Vivimos en esclavitud. Vivimos en esclavitud. Porque, ¿sabe? Porque no confiamos en el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Y entonces no compartimos la palabra. Porque nos da temor. ¿Y qué van a decir? ¿Y qué van a opinar? Y la orden es, id y haced discípulos. ¿Le dice a los pastores que lo hagan? Por favor, respóndame. ¿Le dice? No, ¿no es cierto? ¿Que aquí le dice a los apóstoles que lo hagan? ¿No es cierto que no? ¿Le dice a los evangelistas que lo hagan? ¿Ve que no? Aunque no me conteste, ya sé que dice que no. No importa. Que llegaron tímidos hoy día. No, le está diciendo a quiénes. A los discípulos que Él tiene. Le está hablando a los 11 discípulos y al resto que estaba con Él, porque algunos arrancaron, como nos pasaría a nosotros, y estaba con ellos y les dice, ahora ustedes vayan y hagan lo que yo hice, porque yo tengo autoridad y yo les he dado autoridad. ¿No dice la palabra que Él nos ha dado toda potestad para hollar serpientes y escorpiones y echar fuera todo demonio? ¿No nos ha dado la autoridad para imponer manos sobre los enfermos y estos ser sanados en el nombre de Jesucristo? ¿No nos ha dicho Él que nosotros vamos y mientras vamos caminando Él va a hacer camino al andar? Es una canción. Qué bueno que no me dijo amén. Pero Él dice que hace ahí camino. Porque nos ha dado a nosotros la autoridad para hacerlo. El problema es, ¿nos vemos con esa autoridad nosotros?
¿Creemos realmente que Él nos ha dado toda la autoridad? Porque esa autoridad ha sido delegada a la iglesia. La iglesia es la que tiene la autoridad ahora. Nosotros no podemos estar como Moisés en medio del ejército de Egipto y el Mar Rojo y estando orando al Señor. No podemos hacerlo. No, porque Dios no te está pidiendo que estés orando para hacerlo, sino que lo que te está pidiendo es que te levantes y lo hagas. A Moisés le dijo, ¿qué vienes a mí? Da la orden para que marchen. Y él decía, pero ¿y dónde? Si hay mar acá y acá están los egipcios, ¿dónde queréis que marchemos? Pues Señor, da la orden, levanta el palo que tenía en la mano y da la orden. Y el mar se abrió. Porque Dios le había dado la autoridad a Moisés para libertar al pueblo de Egipto. Y Dios a ti y a mí nos ha dado la autoridad para libertar al pueblo del príncipe de este mundo. El problema, hermanos, es que estamos tan ahogados y esclavizados a nuestras cosas que no dejamos que los demás conozcan a Jesús. Y esa autoridad que Dios nos ha dado no puede funcionar si no estamos obedeciendo a la palabra del Señor. Porque dice aquí mismo en el verso que leímos lo siguiente. Dice, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice, he aquí yo estoy con vosotros. O sea, mientras hagan esto, se produce este otro. O sea, mientras ustedes obedezcan, mi autoridad y mi presencia está activamente en sus vidas. ¿Se da cuenta? Dice, hagan todas estas cosas y yo voy a estar con ustedes. Y mi presencia va a estar con ustedes. Y mi autoridad va a estar con ustedes. Pero hagan todas estas cosas. Es como lo que decía Pedro cuando sale de la cárcel. Está orando y en ningún momento está pidiendo, hoy Señor, ya no puedo más por los problemas que tengo aquí por tu causa. Estoy predicando, me meten preso, me quitan esto, me pasa esto otro. No puede ser, Señor. Así que nunca más, nunca más. No es eso. Pedro lo único que ora, Señor, mira las amenazas de estos y concédenos tu favor. Y mientras nosotros prediquemos tu palabra, o sea, mientras nosotros estemos yendo y haciendo, extiende tu mano con prodigios, señales y milagros. La autoridad. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo? Cuando tú te mueves en obediencia a la palabra. Cuando tú comienzas a creer en el mensaje, cuando realmente te sacude de todo lo tuyo y comienzas a proyectarte en el reino de Dios y no en tu parcela, no en tu reino, cuando comienzas a actuar en base a la palabra del Señor, le está diciendo entonces, vayan, y ese ir y hacer es como cuando mandó a Noé, construye el arca. Y Noé en ningún momento se preocupa, porque las ferreterías de allá me imagino que han estado lejos. Y además por tantos días sin lluvia, no creo que haya habido mucha madera, entonces, y lo que había de haber sido muy cara. Aquí deja de llover un poco y todos los agricultores suben la fruta y las verduras. Y nos meten el grupo de que está más cara ahora la cosa. Es un plato este país. Pero le dice, y está ahí... Noé tratando de construir. No, Noé, ya, vamos a construirlo. Chiquillos, vamos, Dios nos mandó. Yo creo que los hijos y la esposa de este está más loco. Este sí que está loco, porque ¿cómo va a construir algo? Pero cuando él comenzó a moverse, en ninguna parte de la Biblia aparece que él estuvo súper preocupado de dónde iba a conseguir los materiales. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios te manda a hacer algo, Él te capacita. Cada vez que tú asumes la posición o una posición, Él te capacita. Cuando tú eres soltero y te casas y comienzas a desarrollar la vida matrimonial y de padre o de madre,
uno dice, uy, ¿cómo lo hago? No, no, no te preocupes. En el momento en que tú te pones en esa posición, Dios te capacita. No te va a capacitar, te trae en el momento que lo necesitas, no antes. ¿Te das cuenta? Cuando tú vas a subir una responsabilidad en algún servicio de la iglesia, ¡pum!, Dios te capacita. Uno siempre dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? Yo no tengo esta capacidad. Yo no soy como el hermano allá, yo no soy como ese, yo no hago esto. Porque siempre decimos eso. Siempre nos estamos comparando con los demás. En vez de mirar las virtudes del Señor, nos comparamos para poder decir, no, yo no lo hago, que lo haga el otro. Y entonces el otro lo hace y es bendecido. Y después tú te criticas a mí porque él lo hace, porque tú no lo aceptaste. Pero entonces Dios nos te capacita. Mira Hechos 1:8. Porque algunos creen y entienden mal esta palabra de Hechos 1:8. Cuando dice, y recibiréis poder, Dios lo mandó. Y le dice, y recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando le dijo aquí, id y haced discípulos, ellos han dicho, chuta, ¿y cómo lo vamos a hacer, Señor? Y entonces, como él sabía lo que pensaban ellos y lo que pensamos nosotros, le dijo, tranquilén, John Wayne, que yo tengo respuesta. Tranquilén. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ahí van a recibir la capacitación y la autoridad para que ustedes hagan la obra del Señor. ¿Cuántos acá tienen al Espíritu Santo de Dios? Y los demás no lo tienen. A ver, levante su mano los que realmente creen tener al Espíritu Santo. Aleluya, ahora sí me quedo más tranquilo, porque yo dije, ándate, cabrito. Al tiro tiramos un mensaje evangelístico y recogemos la red al tiro nomás. ¿Se da cuenta? El que venga el Espíritu Santo no es para que usted solo hable en lenguas, porque algunos lo han reducido al hablar en lengua. El Espíritu Santo vino sobre nosotros para capacitarnos, para darnos las capacidades para hacer la obra de Dios. Por eso es que Pedro le dice, danos de nuevo y coraje, danos valentía para hacerlo, Señor. No importa, mira las amenazas, no te estoy ni siquiera diciendo que las quites, solamente mira, considéralas, pero danos a nosotros la capacidad, la valentía, el coraje para poder hacer la obra del Señor, para hacer... Perdón, querida, no me cierra ahí, pues si no me voy a ahogar aquí yo. Gracias. Entonces, nos tiene que dar algo. No nos manda, ya vayan y como ustedes puedan lo hagan. No. Cuando Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y por tanto, id y haced discípulos, le está diciendo, yo los voy a capacitar. Yo les voy a entregar las herramientas para que ustedes lo hagan, porque entiendo sus limitaciones. Entiendo cómo son ustedes. Yo les voy a dar de mi esencia. Ese paracletos les voy a dar a ustedes para que ustedes puedan moverse. Por lo tanto, usted no está solo. Usted no está solo. Lo que pasa es que usted tiene al Espíritu Santo como un extraño en su casa. Usted tiene que considerarlo. Usted tiene que hablar con Él. Decirle, hola Espíritu Santo, qué bueno que sigas conmigo. Ahora, ¿sabes qué? Necesito que me orientes y me ayudes a cómo yo puedo resolver este problema y cómo yo puedo compartir con mi vecino. ¿Cómo puedo yo hacer esto otro? Porque Él nos va a enseñar y guiar a toda verdad y justicia. Pero necesitamos al Espíritu Santo. Porque Jesucristo, para hacer la obra e ir a la cruz, necesitó al Espíritu de Dios. Y Él tuvo que aprender obediencia. Jesús tuvo que aprender obediencia. Porque si no hay obediencia a la palabra, hermano, usted no va a poder activar la autoridad que Dios le ha dado. Porque si usted no es capaz de sujetarse a una orden tan pequeña, ¿cómo se va a sujetar a una palabra tan profunda como la del Señor? Es el problema que nosotros no entendemos, que cuando Dios nos vino a capacitar y nos dio el Espíritu Santo, nos lo dio para que nosotros podamos hacer la obra y no que estemos hablando en lengua todo el día. ¿Cuánto hablan en lengua acá? No, ¿verdad? Tampoco. Y somos pentecostales. ¿Cuántos hablan en lengua? Levanten sus manos. Realmente los que hablan en lengua. Ya, hermano, vamos a declarar ayuno y oración para que sean todos bautizados en el Espíritu. No puede ser que no hablemos en lengua. No es pecado, no se vaya, ya no hablo en lengua. No.
pero debe experimentar la llenura del Espíritu Santo y soltar las lenguas. Y no importa si usted es presbiteriano, anglicano, o si es Asamblea de Dios, o lo que usted sea, no importa. Esta es una promesa que Dios le dio a usted. Por lo tanto, debemos entender. Ahora otra cosa, la autoridad se ejerce bajo la obediencia. No puede haber autoridad en nosotros si no obedecemos al mandato de Dios. Por eso es que la palabra dice, id y haced. Pero hacer todas estas cosas y yo voy a estar con ustedes, yo le voy a responder, yo voy a estar apoyando cada cosa que ustedes digan, pero ustedes tienen que estar haciendo mi voluntad, no su voluntad. Entonces, la autoridad que Dios nos ha dado para ser discípulos, nos ha dado la autoridad en la obediencia que tenemos nosotros en la palabra. Tú no puedes caminar bajo la desobediencia porque entonces no estás acorde a la voluntad del Padre. Tenemos que entonces reconocer que Dios quiere que nosotros caminemos en obediencia. Mira Lucas 7 y ya voy terminando. ¿Llevamos cuánto, amor? Tu reloj está malo. Dice 1 hora, no puede ser si empecé recién. 7. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. No, los judíos siempre están haciendo eso, ¿eh? Mi hermano judío. Es digno que le concedas porque Él nos construyó un templo. No importa cómo sea, pero es digno. La gente lo consideraba a Él digno. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno. La gente de afuera te considera a ti que eres digno de algo, y tú mismo delante de Dios te consideras, no, Señor, yo no soy digno. Mire la apreciación diferente. Por eso es bueno dejar que Dios pueda dar testimonio de ti. Porque muchas veces la gente de afuera da un testimonio de ti, está influenciado por alguna cosa, de amistad, de amigo, hasta de enemigo. Pero acá dice él mismo, yo no soy digno, Señor, de que entres a mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este es un tema, en algún momento se lo voy a compartir, pero es un tema. Busque usted en la Biblia las veces en que Jesús se maravilló de una persona y las veces en que las personas se maravillaron de Jesús. Fueron como 3 veces las veces que Jesús se maravilló de una persona y fue solamente porque ejercieron una fe inusual, una fe distinta. Una fe agresiva. Se maravilló. Cada vez que Dios ve esa fe, Él se detiene y dice, me maravillo de esta fe. Lo que Dios está esperando ver sobre la iglesia es hombres y mujeres de una fe inusual, de una fe provocativa, de una fe que lleve a uno a ir mucho más allá de lo que habitualmente está yendo. Y Él dice, Señor, solo di la palabra. Porque yo también, cuando digo mi palabra y tengo hombres sujetos a mí, ellos me responden. Por lo tanto, sé que si tú dices la palabra, la enfermedad va a salir, los demonios van a arrancar, porque tú tienes autoridad, porque tú estás bajo autoridad. Entonces, nuestra autoridad es y manifestada se hace cuando nosotros estamos bajo autoridad. Usted no puede mandarse solo. Usted tiene que saber dar cuenta. Usted no puede hacer y deshacer como bien le parezca, porque hay una forma de moverse en las cosas de Dios.
Y es a través de la obediencia y de la sujeción. Por eso es que muchos andan por aquí, por allá y parecen llaneros solitarios y no se sujetan a nadie. Y ellos dicen, no, yo soy de aquí, yo soy de allá. Y algunos dicen hasta como Rafael, y yo soy de aquí, de allá, tengo edad. No sé si era Rafael, pero alguien la cantaba. Po. Es que a mí me gusta Rafael, entonces todo le meto a Rafael toda la cuestión. Y no porque sea de edad yo, sino que porque siempre escucho la música del tiempo pasado. ¿Se da cuenta? Es obediencia. Cuando estaba Saúl y se le dio la orden de poder eliminar a todos los amalecitas, ¿no es cierto? ¿Qué dijo él? Ay, no, esta vaquita está buena. Está gordita. La podemos ocupar para un sacrificio para el Señor. Pero ¿qué le dijo Dios a través del profeta? No dejes nada, ni una pezuña a nadie. Y dejó al rey más encima. Entonces Samuel, cuando llega a Saúl, le dice, ¿qué has hecho? Locamente has hecho. Porque Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Y él perdió su trono, su posición, por la desobediencia. Caminaba con autoridad porque era desobediente. Pero cuando tú caminas en obediencia, entonces hay un accionar del cielo sobre tu vida. Cuando tú respondes al llamado y a ser discípulo, tú vas a sentir el respaldo del cielo sobre tu vida. Pero cuando tú sigues haciendo tus cosas, te vas a sentir confundido. No sabes para dónde va la micro o para dónde va el metro. No sabes para ninguna parte porque tú no estás conectado con Dios. Y por último, y con esto termino. Lucas 6:46. No se me ría. No es Lucas. Sí. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Se da cuenta? Y dice, más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? A los dos le pasó lo mismo. ¿Pero por qué uno se sostuvo y el otro no se sostuvo? Porque caminó en obediencia, porque oyó e hizo conforme lo que había oído. Y entonces la autoridad viene sobre la vida de las personas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué orden estás esperando para compartir el evangelio? Para hablarle a tu vecino, para hablarle a la vecina de al lado, para hablarle al muchacho del almacén, para hablarle al que va al lado tuyo de la micro. ¿Qué orden estás esperando? Y de repente oramos al Señor, dame autoridad, Señor, dame poder para hacer milagros, dame poder para sanar a estos, dame poder para levantar a los muertos. Sí, pero no estás obedeciendo. Cuando vieron los 10 leprosos y Jesús les dio la orden, porque ellos fueron a pedirle que los sanara, en ninguna parte dice que Él oró por sanidad. No dice, al menos yo no lo he leído. Lo único que dice, id y preséntense a los sacerdotes. Solo los que se presentaban a los sacerdotes eran solo los que eran sanados. Porque el sacerdote lo examinaba y daba el visto bueno, este es sanado, así que participa del pueblo. Entonces, cuando él le dice, id, vayan, preséntense, ellos seguramente estaban aquí mirando a Jesús, o estaban ahí mirando a Jesús. Y Jesús le dice, vayan allá, preséntense al sacerdote. Y ellos tienen que haberse mirado y haberse visto, estaban llenos de lepra. Eran los 10 y los 10 se miraban y seguramente alguien preguntó, ¿y cómo vamos a ir si estamos de lepra? Pedimos que nos sane y Él nos está dando una orden. Entonces ellos se dieron vuelta, así medio titubeando, ya.
Y cuando comenzaron a dar el paso hacia los sacerdotes, dice que ellos fueron sanados. Cuando obedecieron, viene el poder de Dios sobre tu vida. Si tú estás enfermo y si te da una palabra de sanidad, lo que tú tienes que hacer es volverte a la casa y decir: gracias, Señor, porque tú me diste esta sanidad. Y no esperar, aun cuando Dios lo hace como quiere, pero tú debes caminar en fe con esa sanidad. Dios quiere derramar autoridad sobre tu vida para restaurar, para sanar, para corregir, para restaurar, para libertar, para levantar al que está abatido. Pero tienes que creer en la palabra de Dios. Tienes que sujetarte al principio de Dios. Y solo así podrás vivir bajo la autoridad del Espíritu de Dios sobre tu vida. Pongámonos en pie. Aleluya. 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 Que no se me vaya nadie. A ver si pueden estar sujetos. Aleluya. Aleluya. Por favor, músicos, pueden pasar. Pasen rapidito, porque esperan así como que... No, pasen corriendo. Eso. Desordénense, no hay problema. Aquí no hay problema. Pasen nomás. Tú tienes la autoridad para enfrentar toda situación que puedas estar viviendo hoy día. Lo único que necesitas es creer que se puede y sujetarte a la palabra que Dios te ha dado. Ya dejémonos de excusarnos y de justificarnos, porque cuando eso hacemos, debilitamos la palabra de Dios. Le decimos: no, tu palabra no es cierta. No, hermanos. Si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Y Dios quiere tu bienestar. Dios quiere tu restauración. Dios quiere tu sanidad. Dios quiere tu liberación. Dios quiere que tu vida camine bajo la vida de abundancia que el Señor vino a dar. Cierra sus ojos.